día, mi nombre es Heriberto Roveri, soy médico hematólogo, docente del área de hematología de la Cátedra de Clínica Médica e integrante del Servicio de Hematología del Hospital Provincial del Centenario. Hoy vamos a hablar sobre los síndromes linfoproliferativos, en especial sobre linfomas. Los hematólogos estudiamos los elementos formes o celulares de la sangre, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y lo relativo a hemostasia y trombosis. Este es un extendido de sangre periférica normal, donde vamos a ver por una parte los glóbulos rojos, que son estos discos naranjas con un halo claro central, los glóbulos blancos, como los linfocitos, los granulocitos, ya sean neutrófilos, eosinófilos con estos gránulos color ladrillo y basófilos con estos gránulos gruesos de color oscuro, y los monocitos que cuando van a los tejidos se van a convertir en macrófagos. Todas estas células se forman en la médula ósea a partir de un stem cell o célula madre omnipotente que va a dar lugar a dos progenies fundamentales. Una son la stem cell pluripotente linfoide y la stem cell pluripotente mieloide. La stem cell linfoide va a dar por una parte lugar a las células natural killer que se encargan de la inmunidad innata, las linfocitos T que se encargan de la inmunidad celular y los linfocitos B cuya célula final es la célula plasmática productora de anticuerpos que se encarga de la inmunidad humoral. Por otra parte, la célula madre pluripotente mieloide va a dar lugar, por una parte, a los glóbulos rojos a través de la eritropoyesis, a las plaquetas que son fragmentos de citoplasma de los megacariocitos, y la estirpe granulocítica, ya sea neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y la monopoyesis, que va a dar lugar a los monocitos, que en los tejidos, como dijimos antes, se van a convertir en macrófagos. Este es un extendido de médula ósea normal, donde vamos a ver por una parte los eritroblastos, que son precursores de los glóbulos rojos, luego van a perder el núcleo y se vuelcan a sangre periférica. Acá vemos también elementos de la serie granulocítica, acá tenemos dos mielocitos, un promielocito y unas células linfoides. En esta fotografía vemos nuevamente eritroblastos, elementos de la serie granulocítica, y este elemento que es un megacariocito, mega significa grande, observen la diferencia de tamaño con respecto al resto de las células, y en él vemos cómo se van desprendiendo fragmentos de citoplasma que son los que van a constituir a posteriori las plaquetas. Introduciéndonos ya en lo que es la oncohematología, ¿cómo vamos a dividir a las neoplasias hematológicas? Bueno, obviamente las vamos a dividir en desórdenes linfoides y en desórdenes mieloides. En ambos casos, cuando las células neoplásicas son los precursores más inmaduros, lo que se denominan blastos, vamos a tener las leucemias agudas, la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda. Dentro de la estirpe linfoides, el resto de las neoplasias de células linfoides maduras, vamos a tener tres subgrupos importantes. Uno, los linfomas, que van a ser Hodgkin o no Hodgkin, de acuerdo a que posean o no la célula de red de Sternberg. Las discrasias de células plasmáticas, cuya patología más conocida es el mieloma múltiple, y lo que se llaman las leucemias linfáticas crónicas. Desde el punto de vista de los desórdenes mieloides crónicos tenemos dos tipos. Las neoplasias mieloproliferativas crónicas, en las cuales hay una hiperplasia de la médula ósea con una maduración normal de los elementos, una hematopoiesis efectiva y el vuelco de sangres maduras a sangre periférica. Las cuatro patologías clásicas son la leucemia mieloide crónica con leucocitosis y neutrofilia, la policitemia vera con eritrocitosis, la trombocitemia esencial con trombocitosis o aumento del recuento de plaquetas, y la mielofibrosis, que en este caso hay megacariocitos anormales que segregan sustancias que llevan a la fibrosis de la médula ósea.
También se asocia un aumento de células madre en sangre periférica, lo que va a dar lugar a metaplasia amiloide. Metaplasia amiloide significa la presencia de tejido hematopoyético en sitios donde habitualmente no está, generalmente a nivel del vaso. El otro grupo de patologías son las mielodisplasias. En estos casos también generalmente hay una hiperplasia de la médula ósea, pero es una médula ósea con una hematopoiesis dispoiética e ineficaz. Entonces la mayoría de los elementos no maduran a las etapas finales, mueren por apoptosis dentro de la médula ósea y no se vuelcan a sangre periférica. Entonces la característica de las mielodisplasias va a ser generalmente hiperplasia de la médula ósea con una hematopoiesis dispoiética y citopenias periféricas. Las enfermedades linfoproliferativas son procesos neoplásicos del sistema inmunitario, de los linfocitos B y T, de las células natural killer, en sus distintas etapas de diferenciación, lo que va a dar lugar a una gran variedad de datos morfológicos, de manifestaciones clínicas, pronóstico y tratamiento. Se manifiestan generalmente por agrandamiento de los ganglios linfáticos y del vaso, aunque pueden iniciarse o estar comprometidos sitios extranodales como la médula ósea, el aparato gastrointestinal, el sistema nervioso, la piel o en sangre o con vuelco en sangre, y en este caso estaríamos hablando de las leucemias. También pueden presentar síntomas sistémicos como fatiga, fiebre, sudoración, pérdida de peso, prurito o síntomas localizados generalmente asociados a compresión. Los síndromes linfoproliferativos constituyen aproximadamente el 4% de todas las neoplasias, con una incidencia de 33 casos por 100.000 habitantes por año. La mayor parte de ellos, prácticamente las 2/3 partes, están constituidas por los linfomas no-Hodgkin, en menor proporción por los trastornos de células plasmáticas, la enfermedad de Hodgkin, la leucemia linfática crónica y la leucemia linfoblástica aguda. Dentro de los linfomas no-Hodgkin vemos que la tercera parte está constituida por el linfoma de células B difuso, que es uno de los que vendría a ser el prototipo de los linfomas de alto grado agresivos, y un 22%, o sea prácticamente la cuarta parte, los linfomas foliculares, que constituyen un prototipo de los linfomas de bajo grado, mal llamados indolentes. Estas enfermedades recapitulan las distintas etapas de la evolución linfocitaria y por ende tienen una localización específica dentro de lo que es la anatomía del ganglio linfático. Esta placa está puesta para enfatizar la importancia de, cuando se toma una biopsia, de tratar de obtener un ganglio entero o si no una muestra generosa de tejido. En este caso la citología no nos es útil. Las patologías oncohematológicas se ordenan de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, cuya última edición fue en el año 2016, tanto las patologías linfoproliferativas como las mieloproliferativas. En el caso específico de los linfomas, los va a dividir en linfomas Hodgkin, si tienen la célula de Redi-Steinberg, y linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin van a ser de células B, de células T y natural killer, los desórdenes linfoproliferativos post-trasplante y los desórdenes de células dendríticas e histocitos. Dentro de la enfermedad de Hodgkin vamos a tener por una parte el predominio linfocitario nodular y por otra parte lo que se denomina linfoma Hodgkin clásico, con sus 4 variantes: el predominio linfocitario difuso, la variante escleronodular, la celularidad mixta y la depresión linfocitaria. Estos son los distintos subtipos de linfoma no Hodgkin, que de acuerdo a su célula de origen van a ser B o T, ya sea de células precursoras o de células maduras. Como vemos, este cuadro es sumamente complejo, por lo cual en la práctica
resulta más conveniente clasificarlo de una manera clínica, clasificándolo de acuerdo a su agresividad, a su pronóstico y a la posibilidad de cura, que es lo que en definitiva lo que va a determinar su manejo. Así vamos a tener los linfomas, los vamos a dividir en dos grandes grupos, de alto grado y de bajo grado. Los de muy alto grado a su vez se subdividen en muy agresivos y agresivos. Los linfomas, como dije antes, los linfomas de alto grado se subdividen en muy agresivos y agresivos. Los muy agresivos tienen un comportamiento similar a la leucemia aguda, evolucionan en semanas y son potencialmente curables, lo que justifica un tratamiento intensivo similar al que se utiliza en la leucemia aguda. Los agresivos evolucionan en meses, son potencialmente curables y se tratan con esquemas intensos. Los linfomas de bajo grado, en cambio, tienen una sobrevida de años, no son curables y por lo tanto el objetivo es mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida, lo cual va desde no intervenir, mirar y esperar, hasta esquemas de quimioterapia o de inmunoquimioterapia más o menos agresivos. Desde el punto de vista histológico, los linfomas de alto grado, los muy agresivos van a ser el linfoma linfoblástico, el linfoma inmunoblástico, el linfoma de Burkitt y el linfoma B mediastinal. Mientras que los linfomas agresivos, el linfoma difuso de células grandes B, que es el más frecuente de todos los linfomas no Hodgkin, aproximadamente un tercio, los linfomas T periféricos y el linfoma anaplásico de células grandes. Los linfomas de bajo grado, el más frecuente es el linfoma folicular, aproximadamente una cuarta parte de los linfomas no Hodgkin, el linfoma difuso de linfocitos pequeños, que es la contraparte linfomatosa de la leucemia linfática crónica, los linfomas de células marginales, en especial el linfoma asociado a mucosas, la variante esplénica y la variante nodal. El linfoma linfocítico linfoplasmocitoide con secreción de una inmunoglobulina IgM que cuando produce síntomas se denomina enfermedad de Waldenström. Los linfomas T cutáneos, de los cuales los dos más frecuentes son la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. ¿Cómo diagnosticamos los linfomas? Bueno, lo diagnosticamos a través de la anatomía patológica, no a través de la citología, ya que esta última no nos permite definir el patrón de infiltración ni la arquitectura del tejido neoplásico. Otro método sumamente importante es la inmunofenotipificación, que consiste en la identificación de las diferentes células a través de anticuerpos específicos dirigidos a antígenos que posee cada tipo de célula en particular. Cuando esto se realiza sobre tejidos se denomina inmunohistoquímica, y cuando se realiza sobre suspensiones celulares, como puede ser sangre periférica, médula ósea o incluso tejido ganglionar, se hace por citometría de flujo. Otro método de estudio es el estudio citogenético, ya sea por bandeo convencional o por FISH, y finalmente la biología molecular, que nos permite identificar determinados rearraigos génicos que van a ser importantes en la fisiopatogenia. Como dijimos antes, la inmunofenotipificación es un proceso en el que se utilizan anticuerpos para identificar células según el tipo de antígenos o de marcadores que poseen en su citoplasma o superficie. Cuando se realiza en tejidos, permite la localización de los componentes celulares y los tisulares mediante el uso de anticuerpos en un tejido. En el caso de la citometría de flujo, lo que se utiliza es una suspensión de células, sangre periférica, médula ósea, jugo ganglionar que pasa por un haz de láser focalizado. Esto produce señales diferentes que responden a las diferentes características de las células, como el tamaño, la presencia o no de granulaciones, la antigenicidad, y constituyen esto el inmunofenotipo. Las señales se procesan y son representadas gráficamente. Estos marcadores son diferentes para las diferentes poblaciones
Y por ejemplo, la población B se va a caracterizar por la presencia de marcar con CD19, CD20, CD79A, CD22, inmunoglobulina de superficie o intracitoplasmática. En general, los marcadores T van del CD1 al CD9, siendo los habituales CD3, CD5, CD7, CD4, que son los linfocitos T helper, CD8, que son los linfocitos T supresores. Por otra parte, la célula de red Sternberg del linfoma de Hodgkin va a marcar con CD30 y CD15. El Ki67 es un marcador importante porque indica proliferación celular y se expresa por porcentaje. Se dice que cuando el Ki67 es menos de 30%, estamos hablando de un linfoma de bajo grado. Mientras que si el Ki67 es más de 60%, estamos hablando de un linfoma de alto grado. También he colocado en este esquema los marcadores de células mieloides, la mieloperoxidasa, el CD13 y el CD33. Acá tenemos dos fotografías de inmunohistoquímica. Este es un linfoma difuso de células grandes B que vemos que marca con CD20. Esta es una fotografía de un linfoma de Hodgkin donde vemos células de red Sternberg que marcan, como dije antes, con CD30. Este es un linfoma linfocítico pequeño, que es la contraparte linfomatosa de la leucemia linfática crónica, que marca específicamente con CD5, como vemos acá. Esta es una fotografía de un linfoma folicular que se caracteriza por un aumento de una proteína antiapoptótica, que es la BCL2, y bueno, y vemos acá cómo marca con BCL2. De paso observemos que este es un linfoma difuso, como es parejo toda la infiltración, mientras que en el linfoma folicular aparecen estos que son pseudofolículos. Acá tenemos los tres sistemas de estudio. Por una parte, la tinción, esto es médula ósea, la tinción con hematoxilina e eosina, que nos permite observar junto a una trabécula ósea la presencia de una infiltración de elementos linfoides, que marcan con CD20, lo cual nos está diciendo que son linfocitos B. Solamente marcan con cadenas lambda, o sea que es un monoclonal, CD45, que nos está diciendo que pertenece, que es el antígeno común leucocitario, que nos está diciendo que pertenece al tejido hematopoyético. CD20, como ya vimos acá en la inmunohistoquímica, CD10, BCL2, lo cual nos está diciendo de que probablemente se trate de un linfoma folicular. Lo diferenciamos del linfocito de células pequeñas porque el CD5 es negativo. Este es el ejemplo de un informe de anatomía patológica, en este caso de una masa preesternal, donde surgían dudas acerca si se trataba de un sarcoma, de un carcinoma, un plasmocitoma o un linfoma. La morfología habitual por hematoxilina eosina no permitía definir el tipo de tejido y por ello se recurrió al estudio inmunohistoquímico. El hecho de que tuviera citoqueratina negativa nos está diciendo que no se trataba de un carcinoma, ya que los carcinomas dependen de tejidos epiteliales que producen queratina. La presencia de un antígeno común leucocitario positivo nos está diciendo de que este tejido es tejido de tipo hematopoyético, que al marcar con CD20 nos está diciendo que se trata de linfocitos B. El CD3 negativo nos está diciendo que no son linfocitos T, lo mismo que la presencia de un CD138 negativo que descarta la presencia de una discrasia de células plasmáticas. Tiene un alto índice de proliferación Ki67, lo cual nos está hablando de que se trata de un linfoma B con un alto grado de proliferación. Y efectivamente, cuando vamos a las conclusiones, vemos que es un compromiso de tejido blando por linfoma no Hodgkin B, CD20 positivo de células intermedias, con un alto índice de proliferación celular, con respecto al Ki67.
Las alteraciones citogenéticas y moleculares en los linfomas también tienen importancia diagnóstica. Por ejemplo, el linfoma folicular, la translocación 14-18, que va a codificar para una mutación de la proteína BSL2 hiperfusionante, que es una proteína antiapoptótica que habíamos visto en los ejemplos anteriores. El linfoma del manto, que se asocia a la translocación 11-14, que va a producir una mutación de BSL1, que también es una proteína antiapoptótica, lo mismo que la ciclina D1. El linfoma marginal tipo MAL, que se asocia a la translocación 11-18, el linfoma difuso de células grandes, la translocación 3-14, con sobreexpresión de BSL6, el linfoma de Burkitt con la translocación 8-14, que va a llevar una sobreexpresión de CEMIC y va a producir un linfoma muy agresivo. El linfoma anaplásico de células grandes con la translocación 2,5, que va a llevar a una sobreexpresión de la quinasa del linfoma anaplásico. Entonces, recordar que es fundamental para el diagnóstico tratar de enviar un ganglio completo o una buena muestra de tejido. En caso de que el tejido sea inaccesible, se puede tomar una biopsia, pero con aguja gruesa, como podría ser una Trucut o una aguja de Hamshidi. En general, se fija y se envía para histología y para inmunohistoquímica. En caso de ser necesario, para realizar un inmunofenotipo, por ejemplo, por citometría de flujo, para hacer estudios citogenéticos molecular, estudios microbiológicos de microscopía electrónica, tenemos que enviar una parte del ganglio linfático sin fijar. En general, los linfomas se van a manifestar con agrandamiento de los ganglios linfáticos y esplenomegalia, y su diagnóstico diferencial va a ser fundamentalmente con enfermedades infecciosas como HIV, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, enfermedades parasitarias como el Toxoplasma gondii. En estas tres siempre recordar pedir IgG e IgM, ya que suelen ser enfermedades endémicas y a nosotros lo que nos interesa saber es si están en una etapa aguda. La sífilis a través de BDRL, esto es importante porque de todas estas patologías es fácilmente curable con 4 aplicaciones de antibióticos y librada a su curso puede llegar a ser fatal. La tuberculosis, que generalmente la vamos a identificar por las nociones de foco y por estudios histológicos. Descartar enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, las neoplasias no hematológicas y enfermedades que no son neoplásicas pero que simulan tales, como la transformación progresiva de los centros foliculares, la enfermedad de Castleman, la sarcoidosis, y también tenemos que diferenciar los pseudolinfomas producidos por droga y generalmente por difenilidantoína. Esta es una lista de agentes infecciosos vinculados a las neoplasias linfoides, como el virus de Epstein-Barr, que está asociado al linfoma de Burkitt, a los linfomas post-trasplantes de órganos, al linfoma primario del sistema nervioso central, la enfermedad de Hodgkin y a los linfomas de células T natural killer de tipo nasal. El HTLV1 que está fuertemente asociado a la leucemia linfoma de células T del adulto, el VIH, que generalmente va a presentar el linfoma difuso de células grandes B o linfoma de Burkitt, el virus de la hepatitis C, que está implicado en la fisiopatogenia del linfoma linfoplasmocitario, el Helicobacter pylori, que es causante del linfoma gástrico tipo MAL, y el herpes virus tipo 8, que se asocia al linfoma de fusión primario y a la enfermedad de Castleman multicéntrica. Los factores predisponentes a las neoplasias linfoides son los estados de inmunodeficiencia, ya sea hereditarias o adquiridas, como la inmunodepresión diatrógena, el VIH y la hipogamaglobulinemia adquirida. También las enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, la enfermedad celíaca, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, y fármacos como la difenilidantoína, tóxicos ambientales como la dioxina, los fenoxiherbicidas, las radiaciones y el uso y la utilización de quimioterapia previa.
Una vez definido el diagnóstico del linfoma, el segundo paso es determinar la extensión de la enfermedad. Esto se realiza a través de la clasificación por estadios para linfomas de Ann Arbor, que lo divide en 4 estadios. Estadio 1, en el cual solo está comprometido una región linfática o un órgano o sitio extralinfático. Estadio 2, cuando ya hay 2 o más regiones linfáticas del mismo lado del diafragma o con compromiso contiguo a órganos extralinfáticos. En el estadio 3 hay 2 o más regiones linfáticas, pero ya a ambos lados del diafragma o con compromiso contiguo a órganos extralinfáticos. Y finalmente el estadio 4 ya nos está hablando de una diseminación hematógena a distancia con compromiso de tejidos extraganglionares, como puede ser médula ósea, hígado, pulmón, etc. Por ejemplo, también sistema nervioso central o piel. Cada estadio a su vez puede ser definido como A o B según estén ausentes o presentes uno o más de los que se denominan síntomas B. Los síntomas B son la fiebre inexplicable, más de 38 grados centígrados, la presencia de sudoración nocturna y la pérdida del 10% más del peso corporal en los últimos 6 meses sin causa aparente. Los exámenes complementarios requeridos para la estadificación son, por supuesto, la historia clínica, indagando la presencia de síntomas B, la palpación de regiones ganglionares, de hepatoesplenomegalia o de masas palpables. Los estudios de imágenes, en especial la tomografía axial computada de cuello, tórax, abdomen y pelvis, con contraste en caso de que la función renal lo permita. La radiografía de tórax de frente y perfil, y últimamente se ha incorporado la tomografía de emisión de positrones asociada a tomografía convencional con superposición de imágenes. La biopsia de médula ósea se requiere a fin de descartar un estadio 4. Laboratorio, hemograma, eritrosedimentación, LDH y beta-2 microglobulina, que nos van a hablar del grado de proliferación del linfoma y de su masa. Función renal y hepática, uricemia y un proteinograma por electroforesis. Estas son de diferentes estudios de imágenes donde vemos en este caso una radiografía de tórax de frente con una masa en mediastino anterior que por supuesto se corrobora en la tomografía axial computada y donde vemos que capta el galio. Este tiene un significado similar al de la tomografía de emisión por positrones. Otra tomografía donde vemos adenomegalias axilares, la presencia de adenomegalias retroperitoneales, lo mismo acá, adenomegalias retroperitoneales y adenomegalias mesentéricas. Estas son fotografías de tomografía con infiltración del vaso, con imágenes hipodensas acá en el vaso, y el hígado, con imágenes hipodensas en hígado. Otra tomografía de una masa retroperitoneal y una gran masa a nivel del mesenterio. Finalmente tenemos la tomografía por emisión de positrones que utiliza fluorodesoxiglucosa y que permite identificar tejidos ávidos de glucosa, como es el caso de los linfomas. Debemos tener en cuenta que también hay tejidos que desde un punto de vista fisiológico captan glucosa, como por ejemplo el cerebro. Entonces el PET no nos sirve para identificar lesiones linfomatosas en cerebro. También desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, los músculos en actividad también tienen un consumo aumentado de glucosa. Otros tejidos que nos pueden dar falsos positivos son aquellos tejidos en los cuales hay inflamación o procesos infecciosos. Esta es la tomografía donde vemos la presencia de ganglios cervicales, axilares, mediastinares y retroperitoneales. Esta es la tomografía con emisión de positrones donde vemos la positividad de los ganglios que hemos descrito y la captación a nivel del cerebro. Y finalmente la superposición de imágenes donde podemos ver claramente
los ganglios cervicales, axilares, mediastinales y retroperitoneales con una gran captación y por supuesto el cerebro, que ya sabemos que es una captación fisiológica. Otro dato que tenemos que identificar al inicio es lo que se llama la escala de performance, que es el grado de actividad que tiene el paciente y que generalmente se utiliza en la escala del grupo oncológico del este. Lo divide en 5 grados. 0 es cuando el paciente está sintomático, cumple sus tareas laborales. Estadio 1 cuando el paciente es sintomático, ambulatorio, pero no trabaja. El estadio 2, cuando el paciente presenta síntomas, generalmente permanece en la casa, pero está menos del 50% del día en la cama. Estadio 3, cuando el paciente está sintomático y está más de la mitad del tiempo en reposo o en la cama. Y finalmente el estadio 4, cuando está en reposo permanente o postrado en cama. Vamos a hacer un repaso de las características clínicas de los distintos tipos de linfoma, empezando por la enfermedad de Hodgkin. Como ya dijimos, hay 2 tipos, el predominio linfocitario nodular y el linfoma de Hodgkin clásico, que con sus 4 variantes: predominio linfocítico difuso, la variante escleronodular, que como ven lejos es la más frecuente, celularidad mixta, que es la segunda en frecuencia, y la depresión linfocitaria. La enfermedad de Hodgkin tiene, de acuerdo a la edad, 2 picos, o sea que es una enfermedad bimodal, con un primer pico entre los 15 y los 35 años y otro pico a los pacientes mayores de 55 años. Constituye el 1% de todas las neoplasias, con 3 a 3,5 casos nuevos por 100.000 habitantes por año, y se asocia en un 40-80% de los casos al virus de Epstein-Barr. Las células de red Steinberg, que son la característica de este tipo de linfoma, son células de origen B mutadas. Estas son fotografías de células de red Steinberg típicas, que vemos que son células grandes con citoplasma basófilo, binucleadas y con nucleolos prominentes. Es lo que se llama, acá tenemos otra, binucleada con nucleolos prominentes. Esto es lo que se denomina ojos de lechuza. Esta es la célula de Hodgkin, en este caso, que es una célula mononucleada con un nucleolo prominente que tiene el mismo valor diagnóstico que la célula de red Steinberg. Estas son las células ILH o popcorn que se ven en el linfoma de predominio linfocítico nodular. Esta célula no marca con CD30 y CD15 como la célula de Hodgkin clásica, sino que marcan con CD20. Yendo precisamente al predominio linfocitario nodular, vamos a decir que es poco frecuente, una incidencia del 5% de los linfomas Hodgkin. Se presenta generalmente en pacientes jóvenes con escasas células de red Steinberg tipo popcorn, con un gran infiltrado linfocitario B nodular, que no presentan necrosis, fibrosis ni granuloma, generalmente con afectación ganglionar a nivel cervical y supraclavicular. Se manifiesta en estadios localizados y el pronóstico es bueno. El predominio linfocítico difuso también tiene una incidencia baja. Las características clínicas son bastante similares al predominio linfocítico nodular. También se presenta en pacientes jóvenes con pocas células de red Steinberg, en este caso con un infiltrado linfocitario B difuso. Tampoco presenta necrosis, fibrosis ni granuloma. La afectación ganglionar, ganglios cervicales, supraclaviculares o axilares, también en estadios localizados y es de buen pronóstico. La esclerosis nodular es el más frecuente de los linfomas Hodgkin, con una mayor presentación en mujeres. Generalmente la característica son mujeres entre los 20 y los 30 años de edad con una gran masa a nivel de mediastino. El patrón es nodular, con infiltración de linfocitos T, con pocas células de red Steinberg que por un artificio durante la fijación en medio del tejido fibroso aparecen como células lacunares. Tiene fibrosis colágena, como dije antes, sin necrosis ni granuloma, con afectación mediastínica, generalmente en estadios localizados,
1 o 2 con compromiso mediastinal o supraclavicular y el pronóstico es bueno. La celularidad mixta es la segunda en frecuencia, alrededor del 15% de los linfomas Hodgkin, se asocia muchas veces a HIV y va a presentar granulomas con necrosis, infiltrado linfocitario T y células de red Stenberg atípicas. Generalmente va a presentar afectación abdominal con estadios más avanzados, estadio 3, y el pronóstico es intermedio. Finalmente, la depresión linfocitaria es la menos frecuente, se presenta en pacientes de mayor edad, generalmente por encima de los 55 años, con depresión linfocitaria, con necrosis y fibrosis desorganizada y abundantes células de red Stenberg. Generalmente tiene afectación abdominal también y de la médula ósea, por lo tanto, cursa con estadios avanzados, estadio 3 o 4, y el pronóstico es desfavorable. Entonces, haciendo un resumen de las manifestaciones clínicas, en general el linfoma de Hodgkin se va a manifestar por adenopatías superficiales, el 70% de los casos cervicales, con compromiso mediastinal en las 2/3 partes, propagación linfática, se propaga por vía linfática adyacente, es mucho menos frecuente la propagación hematógena y entonces ya allí se va a manifestar a nivel del vaso, hígado o la médula ósea. En un 30% se asocia a síntomas B, también se puede asociar a prurito, que en una época se lo consideraba un síntoma B, pero ha dejado de considerárselo como tal. El origen extraganglionar es raro y se asocia también a una mayor incidencia de infecciones y de fenómenos de autoinmunidad. El pronóstico es peor a cuanto mayor la edad del paciente, en especial el paciente de mayores de 40 años, la presencia de enfermedades asociadas o comorbilidades, depende del tipo histológico, la depresión linfocitaria obviamente es el de peor pronóstico, los estadios avanzados, 3 o 4, con masa bulky, más de 10 centímetros, o asociados a síntomas B. La afectación extranodal, que ya no está hablando de una diseminación hematógena, la presencia de linfopenia, menos de 1000 por milímetro cúbico, hipoalbuminemia, y por supuesto la respuesta lenta o mala al tratamiento. El tratamiento de la enfermedad de Hodgkin en los estadios tempranos o localizados como estadio 1 y 2, el tratamiento es poliquimioterapia con un esquema que se denomina ABVD y que está compuesto por adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. La característica que tiene este esquema es que no altera el crecimiento porque no contiene corticoides y que afecta muy poco la fertilidad. Recordemos que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Hodgkin son jóvenes o adultos jóvenes. Otro esquema que se utiliza, sobre todo en Inglaterra, es el BICOP, que obtiene un pequeño porcentaje superior de respuestas completas, pero también agrega más toxicidad. En una época se utilizaba la radioterapia sola, actualmente se utiliza como adyuvante, especialmente para consolidar luego de quimioterapia o en el caso de la presencia de una masa bulky. Los estadios avanzados se tratan con el mismo esquema, nada más que esta vez por 6 ciclos, con radioterapia como coadyuvante. En los pacientes recaídos refractarios se utiliza quimioterapia de rescate y en el caso de tener respuesta, quimioterapia en altas dosis con trasplante autólogo de médula ósea. También se puede utilizar brentuximab vedotin, que contiene un anticuerpo anti-CD30, más auristatina, que es una sustancia citotóxica que permite liberar esta sustancia en las células neoplásicas. También se utiliza el nivolumab, que es anti-PDL1, que es una proteína que permite a la célula neoplásica evadir la respuesta inmunológica. Tenemos nuevamente la clasificación clínica de los linfomas no Hodgkin, linfomas de alto grado, ya sean muy agresivos como el linfoma linfoblástico, el inmunoblástico, el linfoma de Burkitt o el linfoma B mediastinal, los linfomas agresivos como el linfoma difuso de células grandes B, 32%, o sea, aproximadamente un tercio de los linfomas no Hodgkin, los linfomas T periféricos y el linfoma anaplásico de células grandes. Los linfomas de bajo grado, el linfoma folicular,
en los linfomas de células marginales, ya sea asociado a su forma asociada a mucosas, esplénico o nodal, el linfoma difuso de linfocitos pequeños, similar a la leucemia linfática crónica, el linfoma linfoplasmocítico, que se asocia a una paraproteína IgM, a la enfermedad de Waldenström, y los linfomas T cutáneos, de los cuales los más frecuentes son la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. Los linfomas no Hodgkin muy agresivos, como dijimos antes, son el linfoma linfoblástico, el linfoma inmunoblástico, el linfoma de Burkitt y el linfoma B mediastinal. El linfoma linfoblástico es más frecuente en niños y adolescentes, generalmente de estirpe B, ocasionalmente T, con compromiso de médula ósea y sangre periférica en el 80% de los casos y con un alto compromiso, alrededor de un 20% del sistema nervioso central. Es de evolución muy agresiva. Esta es una fotografía de las células linfomatosas del linfoma linfoblástico. El linfoma de Burkitt, que tiene tres formas clínicas: el endémico, que se presenta en niños africanos, en general con una masa extranodal en el macizo facial y que se asocia fuertemente al virus de Epstein-Barr. Los casos esporádicos, que es lo que se ven en nuestro país, con pacientes jóvenes con compromiso extranodal, en general esta vez abdominal a nivel de intestino u ovario, también compromiso del sistema nervioso central o de médula ósea, y que tiene una baja incidencia de asociación al virus de Epstein-Barr, alrededor de un 20%. Y finalmente la tercera forma, que es asociado al VIH. También se originan los linfocitos B de rápido crecimiento, muy agresivos. Estas son fotografías de un linfoma de Burkitt, donde vemos que son células grandes con citoplasma abundante y con vacuolas marcadas. Acá lo mismo, células de Burkitt con un macrófago entre ellas, y el conjunto, cuando lo vemos a menor aumento, es de cielo estrellado con un fondo de células de Burkitt con macrófagos que aparecen como estrellas. El tratamiento de los linfomas muy agresivos, que ya sabemos van a matar al paciente en semanas y que son potencialmente curables, son esquemas muy intensos, como por ejemplo los esquemas para la leucemia aguda del grupo alemán BFM, que utiliza habitualmente el GATLA, que es el grupo de tratamiento de la leucemia aguda argentino. En Estados Unidos, otro esquema que se utiliza, que es más corto, es el Hipercival, que generalmente se utiliza en adultos. Los linfomas no Hodgkin agresivos, vamos a tener el linfoma difuso de células grandes B, 32% de los linfomas no Hodgkin, los linfomas T periféricos y el linfoma anaplásico CD30 positivo. El linfoma difuso de células grandes B constituye, bueno, ya lo dijimos antes, el 32% de los linfomas no Hodgkin, se origina en linfocitos B, se presenta en adultos más de 40 años en estadios avanzados con compromiso extranodal frecuente y la presencia de síntomas B. Tiene una variante mediastinal en mujeres jóvenes en las cuales hay que hacer el diagnóstico con la enfermedad de Hodgkin. Es un linfoma de crecimiento rápido, agresivo. Como para su pronóstico se utiliza el índice de pronóstico internacional, que tiene en cuenta la edad, más de 60 años, los estadios avanzados, estadio 3 o 4, la láctico deshidrogenasa por encima de lo normal, el número de sitios extranodales sería en realidad comprometidos más de 1, y un estado funcional por ECOG igual o mayor de 2. Observen la diferencia de sobrevida de acuerdo al número de factores pronósticos que tiene el paciente, con una sobrevida libre de evento a 4 años del 80% con rituximab, que es anticuerpo anti-CD20, cuando solo tiene un punto, a 4, cuando tiene 4 o 5 puntos, prácticamente se reduce a la mitad la sobrevida. Los linfomas agresivos utilizan tratamiento de intensidad intermedia. El estándar es el CHOP con o sin rituximab anti-CD20. El CHOP es ciclofosfamida, doxorubicina
vincristina y prednisona. Se utiliza radioterapia como coadyuvante, especialmente en las formas bulky. En caso de recaída o los pacientes refractarios, se utiliza quimioterapia de rescate, sucedida de quimioterapia en altas dosis con trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas. Los linfomas no-Hodgkin de bajo grado, nuevamente la lista: el linfoma folicular, la cuarta parte de los linfomas no-Hodgkin, el linfoma difuso de linfocitos pequeños, similar a la leucemia linfática crónica, los linfomas de células marginales, ya sea la forma asociada a mucosas, esplénica o nodal, el linfoma linfoplasmocítico de la enfermedad de Waldenström, los linfomas T cutáneos, fundamentalmente la micosis fungoide y el síndrome de César. El linfoma folicular es el más frecuente de los linfomas de bajo grado, con una incidencia de 5 en 100.000 habitantes por año, generalmente en pacientes de edad más de 60 años, con un predominio en mujeres. Se origina también en linfocitos B y se va a manifestar por adenopatías, esplenomegalia, frecuente infiltración de médula ósea y sangre periférica, y también puede infiltrar el anillo de Waldeck y el aparato gastrointestinal. Presenta desde ya una inmunofenotipificación con CD20 positivo, como todos los linfomas B, CD10 positivo y la sobreexpresión de BCL2 en el 85% de los casos, que está determinada por la translocación 14-18. Es de crecimiento lento de bajo grado. Los factores pronósticos: este es el FLIPI, o sea, es un IPI adaptado al linfoma folicular, que prácticamente es igual al IPI del difuso de células grandes, excepto que incluye el nivel de hemoglobina, y los divide de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto, de acuerdo al número de factores adversos que posee. Los criterios de tratamiento: sabemos que los linfomas de bajo grado tienen una evolución en general lenta y que los tratamientos no son curativos. Entonces, ¿cuándo decidimos tratar un linfoma folicular? Cuando hay un compromiso en más de 3 áreas ganglionares, cada una con un diámetro mayor a 3 centímetros, cualquier masa ganglionar o extraganglionar con un diámetro mayor a 7 centímetros, la presencia de síntomas B, la presencia de esplenomegalia sintomática, la compresión de órganos, el derrame, la presencia de derrame pleural vascitis, y en el caso de que determinen citopenias, leucocitos menos de 1000 por milímetro cúbico o plaquetas menos de 100.000 por milímetro cúbico. También en los casos leucemizados, o sea, cuando hay más de 500 células malignas por milímetro cúbico. El linfoma de linfocitos pequeños difusos, o LLC, es la presentación linfomatosa de la leucemia linfática crónica, es de origen B y presenta un inmunofenotipo particular con coexpresión de marcadores CD20 positivo, CD5 positivo, que es un marcador T aberrante en este caso, y CD23 positivo. Los criterios de tratamiento son similares a los del linfoma folicular y el tratamiento específico se describirá junto con la leucemia linfática crónica. Los linfomas de la zona marginal también son linfomas que se presentan luego de los 55 años, que se originan en linfocitos B. Bueno, las formas clínicas: el extranodal, fundamentalmente el asociado a mucosas, el linfoma malgástrico, que en su patogenia interviene el Helicobacter pylori. Tiene una forma ganglionar con linfocitos B monocitoides y otra forma esplénica con vuelco leucémico con linfocitos vellosos. Es de evolución clínica de bajo grado y los criterios de tratamiento son similares a los que habíamos visto en el linfoma folicular. El linfoma linfoplasmocitoide también es de edad avanzada, con infiltración de la médula ósea, vaso, hígado y ganglio, con células de aspecto linfoplasmocitoide. Produce una proteína anómala, que es una inmunoglobulina M, que cuando alcanza altos niveles y es sintomática se denomina macroglobulina M de Waldenström. También es de crecimiento lento y de bajo grado. Estas son microfotografías donde vemos
apilamiento eritrocitario como pilas de monedas, esto es característico del mieloma múltiple y también de la macroglobulinemia de Waldstrom, y células linfoplasmocitoides. El linfoma del manto se presenta en pacientes de más de 55 años con un inmunofenotipo particular, CD20 positivo, CD5 positivo, y se diferencia el difuso de células pequeñas o leucemia linfática crónica en que tiene CD23 negativo. Suele tener compromiso ganglionar y esplénico y es muy frecuente el compromiso en tejido estrenodal, sistema nervioso central y tubo digestivo. Dentro de los de bajo grado es el más agresivo, ya que si bien responde al tratamiento, suele recaer rápidamente. Entonces el tratamiento de los linfomas de bajo grado, como dijimos antes, mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida. Se tratan si provocan síntomas, si hay progresión evidente, si producen citopenias, y todo esto está ordenado en los criterios GER. El tratamiento va desde la observación, lo que se denomina mirar y esperar, la utilización de monoquimioterapia o inmunoterapia, generalmente anticuerpos anti-CD20 como el rituximab, poliquimioterapia, que se puede utilizar el esquema CHOP, también se utiliza fludarabina, ciclofosfamida, rituximab, bendamustine, rituximab y un inmunomodulador como la lenalidomida. Finalmente, tenemos los linfomas cutáneos T, con las formas más conocidas son la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. Se presentan en una edad entre 40 y 60 años, en este caso se originan en el linfocitos T, con compromiso de la piel, ya sea como manchas, como placas o tumores, una anatomía patológica con infiltración de la epidermis, con microcesos de Potrier y de la dermis. También se asocian a adenopatías y en el caso del síndrome de Sézary se caracteriza por presentar eritrodermia generalizada y más de un 10% de células atípicas, generalmente de forma cerebriforme, en sangre periférica. Son de crecimiento lento, de bajo grado. Acá tenemos una fotografía en sangre periférica del síndrome de las células cerebriformes del síndrome de Sézary. La leucemia linfática crónica se caracteriza por linfocitosis, más de 5.000 linfocitos por milímetro cúbico, con elementos maduros e infiltración de la médula ósea más de un 30%. En el extendido de sangre periférica se observan sombras nucleares que se denominan sombras de Grünfeld. En general es de pacientes de edad avanzada, más de 65 años, tiene un inmunofenotipo particular con CD20 positivo, CD5 positivo, que es un marcador T aberrante, y la positividad de CD23. Esto la diferencia del linfoma del manto, que también marca con CD20 positivo y CD5 positivo. Puede asociarse a alteraciones cromosómicas como de lesión del cromosoma 13, del cromosoma 11, del cromosoma 17 o del 6, o trisomía del cromosoma 12. Pueden asociarse a alteraciones inmunológicas como la anemia hemolítica autoinmune y la hipogammaglobulinemia. Puede tener citopenias, aumento de la láctico deshidrogenasa, es poco agresiva, generalmente de bajo grado, pero un 10% puede evolucionar al linfoma difuso de células grandes B, es lo que se denomina el síndrome de Richter, o progresar a una leucemia prolinfocítica. Tiene también una mayor incidencia de segundas neoplasias. Este es un extendido de sangre periférica donde vemos los linfocitos maduros y las sombras nucleares o sombras de Grünfeld. El cuadro clínico fue desde un paciente asintomático que solo se encuentra un recuento de linfocitos aumentado más de 5.000 por milímetro cúbico. Se puede asociar a aumento de infecciones, la presencia de adenopatías o esplenomegalia, la presencia de citopenias, ya sea por un mecanismo inmunológico como la anemia hemolítica autoinmune o la púrpura trombocitopénica idiopática o por infiltración de la médula ósea. Bueno, los fenómenos autoinmunes que termino de mencionar, la anemia hemolítica autoinmune y la púrpura trombocitopénica idiopática. La leucemia linfática crónica debemos diferenciarla de otras patologías con leucemización, como la leucemia prolinfocítica B, la leucemia de células vellosas,
los linfomas leucemizados como el folicular, el linfoma de células del manto, el linfoma linfoplasmocítico, el linfoma esplénico con células vellosas. También debemos diferenciar la leucemia prolinfocítica T, la leucemia de linfocitos grandes granulares, que también es de estirpe T, leucemia linfoma T del adulto, HTLV1 positivo, y el síndrome de Sézary. Se clasifica en estadios que van a ser a su pronóstico. En nuestro país lo que utilizamos habitualmente es la clasificación de Ray, que tiene 5 estadios, que va de 0 con linfocitosis en sangre periférica, 1 cuando se agrega adenopatías, 2 cuando presenta hepato o esplenomegalia, y estadios 3 y 4 cuando ya hay citopenia, y observemos que del estadio 0 con una sobrevida de más de 10 años, se reduce a 2 años en caso de anemia y trombocitopenia. Los criterios de tratamiento son la enfermedad sintomática, la presencia de enfermedad progresiva y anemia, trombocitopenia que sean causadas por infiltración de la médula ósea. En el caso de la anemia hemolítica autoinmune, se trata como anemia hemolítica autoinmune primaria, y solamente en casos que no responda se trata como leucemia linfática crónica. El tratamiento estándar en los pacientes que pueden soportarlo es fludarabina, ciclofosfamida, rituximab. En pacientes más añosos o con comorbilidades, bendamustina, asociada o no también al rituximab, que ya habíamos comentado que es un anticuerpo anti-CD20. También se utiliza en los pacientes que recaen ibrutinib, que es un inhibidor de la brutonquinasa, que es una enzima que está en el camino de señalización del receptor de las células B. El venetoclax, que es un inhibidor de BCL2, que es una proteína antiapoptótica. En los pacientes añosos, en los cuales el tratamiento no se tolere, se puede utilizar clodabucil-prednisona, y también anticuerpos anti-CD20 diferentes al rituximab, como el obinutuzumab y el ofatumumab. Conclusiones. Los síndromes linfoproliferativos son neoplasias del sistema linfoide que deben ser cuidadosamente diagnosticadas por anatomía patológica, por inmunofenotipo celular, citogenética y biología molecular. Se dividen en Hodgkin y no Hodgkin según presenten células de red de Stenberg o no. Deben ser estadificados por historia clínica y por imágenes, radiografía, ecografía, tomografía computada y tomografía de emisión de positrones con tomografía computada, y por laboratorio. Los linfomas Hodgkin globalmente tienen mejor pronóstico que los linfomas no Hodgkin, se presentan en pacientes jóvenes con comienzo ganglionar y diseminación predecible. Tratamiento habitual es el esquema ABVD. Los linfomas no Hodgkin se dividen clínicamente en alto y bajo grado, y los de alto grado a su vez pueden ser muy agresivos o agresivos. Los muy agresivos evolucionan en semanas y requieren tratamientos muy intensivos, similares a la leucemia linfoblástica aguda con intención curativa, ya sea tipo VFM o hipercivat. Los agresivos llevan a la muerte en meses y se tratan con esquemas agresivos pero no tan intensos como los anteriores, como por ejemplo el chom-rituximab, también con intención curativa. Los de bajo grado evolucionan en años, no son curables y su tratamiento es paliativo. Solo se tratan en caso de ser sintomáticos, produzcan citopenias o presenten progresión evidente. Se utilizan diversos esquemas de mayor o menor intensidad, como com-rituximab, fludarabina, mitosantrone, dexametasona, rituximab, bendamustine, rituximab. La leucemia linfática crónica se caracteriza por linfocitosis B monoclonal con una marcación específica. Es un síndrome linfoproliferativo de bajo grado, por lo que se trata solo en estadios avanzados, en caso de ser sintomática, producir anemia, trombocitopenia o progresión evidente. Los esquemas son variables de acuerdo a la presentación de la enfermedad y el estado clínico del paciente. Van desde observar y esperar, clodabucil-prednisona, fludarabina, ciclofosfamida, rituximab, chom-rituximab, bendamustine, ibrutinib, venetoclax o anticuerpos anti-CD20 como el obinutuzumab.
Bueno, muchísimas gracias.